Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta sesión correspondiente a la asignatura de riesgos específicos. ¿Ya se oye bien? Estupendo, Alba, gracias. Como os decía, bienvenidos a esta cuarta clase correspondiente a la asignatura de riesgos específicos. Vamos a retomar la clase donde lo dejamos el último día, que os recuerdo que fue analizando, habíamos terminado de estudiar lo correspondiente a la normativa de lugares de trabajo considerada en general, el Real Decreto 486/1997 y las disposiciones, bueno, pues que eran más relevantes que tuviéramos en cuenta de este reglamento. Y justo nos quedamos para introducir lo relativo al siguiente tipo de lugar de trabajo que tenemos que estudiar en el marco de este tema, que son las obras de construcción. Si recordáis, lo que vimos en su momento en la clase anterior fue que el Real Decreto de lugares de trabajo excluía determinados ámbitos de su ámbito de aplicación, valga la redundancia, pero lo hacía fundamentalmente porque las disposiciones que contempla este reglamento de lugares de trabajo pues podían tener ciertas dificultades en lo que se refería a cómo encajarlas en el ámbito de ese mismo reglamento, ¿no? Es decir, si me está hablando de las características de los pasillos, de las escaleras, de las ventanas, de las puertas y demás, pues claro, nos decía que había elementos a los que no se podía aplicar, como eran los medios de transporte, ¿verdad? Los espacios agrícolas o forestales al aire libre, etcétera, que lógicamente pues no se veían afectados, pero también excluía otros lugares de trabajo por la razón fundamental de que es que esos lugares de trabajo eh, tienen normativa específica, ¿vale? Y justo ahí es donde nos habíamos quedado y es donde vamos a retomar nuestro temario, ¿vale? Así que, sin más, voy a buscar la presentación. Aquí está. Y os la voy a compartir si quiere. Vale. Vamos a ver. Vale. Listo. Bueno, creo que ya la estáis viendo. Em, las obras de construcción. Las obras de construcción, como ya estuvimos comentando, al quedar excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto de Lugares de Trabajo, ahora vamos a ver por qué quedan excluidas las obras de construcción del ámbito de aplicación de este reglamento, pues cuentan con sus propias disposiciones que las regulan. Y fundamentalmente cabe que distingamos aquí entre el primer reglamento que se emitió para regular las condiciones de seguridad y salud en las obras de construcción, que es el Real Decreto 1627 del año 1997, que establece todos los principios en lo que se refiere a seguridad y salud en el ámbito de las obras de construcción. Pero luego este reglamento fue complementado a través de un desarrollo normativo posterior a través de la ley de la subcontratación, de la que luego hablaremos y explicaremos cuáles fueron los motivos para que se emitiera esta normativa y exactamente qué es lo que la misma regula, ¿vale? Y también recordar que, como otros reglamentos, pues el reglamento de obras de construcción cuenta igualmente con una guía técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y es muy recomendable que nos familiaricemos con esta guía y que procuremos ojearla y conocer someramente el contenido de la misma, puesto que trata numerosas cuestiones, aparte de desarrollar, lógicamente, el contenido del Real Decreto, luego trata toda otra serie de cuestiones en apéndices específicos, que luego los mencionaré, y que clarifican muchas cuestiones relativas a la aplicación de esta normativa.
Cuando estuvimos haciendo la introducción a la asignatura, una de las cuestiones que yo os comenté era que en este tema, en el correspondiente a lugares de trabajo dentro de la asignatura de riesgos específicos, íbamos a estudiar lo relativo a coordinación de actividades empresariales. Y en ese momento os comenté que a la hora de establecer cuáles son las obligaciones y las directrices que se tienen que cumplir en materia de coordinación de actividades, una de las primeras cuestiones que nos tenemos que plantear es dónde se produce la concurrencia que genera la necesidad de establecer esa coordinación de actividades. La concurrencia se define como la coexistencia en el mismo lugar de trabajo de trabajadores de distintas empresas y o trabajadores autónomos, en cualquier combinación que se os pueda ocurrir. De tal manera que en el momento en que tengamos conviviendo a dos empresas, a dos autónomos o a una empresa, a un autónomo y a partir de ahí todo lo que a mayores se nos pueda ocurrir, se da una situación de concurrencia. Cuando tenemos una situación de concurrencia, entonces tenemos que plantearnos si ésta se produce dentro del ámbito de aplicación del Real Decreto de Obras de Construcción o en cualquier otro ámbito. Si es dentro del ámbito de este reglamento, entonces tendremos que tener en cuenta una serie de prescripciones bastante específicas en lo que se refiere a cómo se gestiona la coordinación en el ámbito de las obras. Mientras que cuando estemos en el resto de los casos, pues nos tendremos que guiar por otro reglamento que veremos más adelante. ¿Vale? Posiblemente hoy quizá incluso nos dé tiempo a empezar a introducir esa otra cuestión. ¿Vale? Pero sí que es importante, sobre todo lo que me interesa que recordéis es que en el ámbito de la construcción siempre tengo que seguir, porque además así me lo dictamina la propia normativa, que cuando yo me encuentro situaciones de concurrencia en el ámbito de la construcción, pues tengo que regirme por las disposiciones que regula la propia normativa de construcción, tanto el Real Decreto 1627 como la ley y el reglamento de la subcontratación. ¿Por qué las obras quedan excluidas del ámbito de aplicación del Real Decreto de Lugares de Trabajo? ¿No? Que al final es la duda que nos puede surgir. Bueno, pues fundamentalmente las obras quedan excluidas de ese reglamento por uno o dos, casi podríamos decir, de las características que diferencian a las obras con respecto a otras posibles actividades, ¿no? Se entiende obra tal como nos la define el Real Decreto 1627 como cualquier obra pública o privada en la que se efectúen trabajos de construcción o de ingeniería civil y incluye una relación no exhaustiva de aquellas actividades que se pueden considerar como obras, ¿vale? En el anexo 1 del reglamento. Ahora mencionaremos alguna cosa sobre eso. La cuestión es que qué características son las más relevantes desde un punto de vista preventivo que podemos encontrar en una obra. Bueno, pues y que además de alguna manera vemos que nos ayudan a entender el por qué estas no son incluidas en el reglamento de lugares de trabajo. La primera es la dinámica que tienen las obras de construcción. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que una obra de construcción está continuamente cambiando. ¿Vale? No es un centro en el cual podemos encontrar un cierto estatismo en lo que se refiere a condiciones de trabajo. En todas partes cambian las condiciones de trabajo, pero desde luego a la velocidad que cambian en una obra de construcción no cambian en otros centros de trabajo. ¿Vale? Por tanto, esa es una de las primeras características, cómo va variando la obra de construcción según la misma va evolucionando y se va desarrollando. Y además que se ve afectada lógicamente por una temporalidad que también la distingue con respecto a los centros de trabajo fijos de las empresas. Lógicamente un centro de trabajo fijo pues tiene una vocación de durar un tiempo, ¿no? Mientras que una obra de construcción suele desarrollarse en un tiempo relativamente corto. Lógicamente hay obras que tardan más en desarrollarse y otras menos en función de las propias características de la obra. Pero evidentemente es una actividad abocada a su finalización. Es decir, la obra tiene un inicio y un final, ¿no? Y en el momento en que ya tenemos la finalización de la obra, ya dejamos de hablar de la obra. Por tanto, tienen una característica que no encontramos en otros centros de trabajo. Y además, aunque esto lo comparte con todo el resto de los posibles lugares de trabajo que nos podamos plantear, sí que es cierto que en las obras de construcción lo raro
es que no nos encontremos con situaciones de concurrencia. Es decir, en otros tipos de actividades, en otro tipo de empresas, pues podemos encontrar de vez en cuando que existe concurrencia de trabajadores de distintas empresas y o trabajadores autónomos, o con mucha frecuencia, ¿vale? Con mucha frecuencia o de vez en cuando y demás, pero lo propio y lo habitual en las obras de construcción es que lo normal es que siempre vamos a encontrarnos con situaciones de concurrencia de trabajadores de distintas empresas y trabajadores autónomos en el mismo lugar de trabajo, es decir, en el propio emplazamiento donde se desarrolla la obra, ¿no? Que en ese ámbito es considerado el lugar de trabajo. Estas condiciones son las que de alguna manera hacen a las obras especialmente características desde el punto de vista de la posible generación de riesgos y, por tanto, motiva el hecho de que tengan una regulación específica que de alguna manera contemple estas características que tienen las obras, ¿no? Como os decía, dentro del anexo 1 del Real Decreto 1627 de /1997 figura una relación de aquellas posibles actividades que en un momento determinado cabe que consideremos como obras de construcción. Sí que os animo en este sentido a revisar el análisis que hace el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el anexo 1 perdón, cuando desarrolla el anexo 1 de este reglamento, ¿vale? En la guía técnica del Real Decreto 1627, porque lo que hace es describirnos para cada una de estas posibles actividades. En algunas es muy evidente, pero en otras quizá puede costar más entender cuándo puede considerarse que esa actividad cabe en la definición de obra, ¿vale? Y nos ayuda a fijar un poco ese principio a seguir en el momento de establecer si cuando uno está analizando una actividad, esta cabe que la englobemos como una incluida dentro del Real Decreto 1627/1997 o no, ¿vale? Entonces, nos queda que sabérselo de memoria, pero que lo sepáis, ¿vale? Que sepáis que en el anexo 1 viene la relación de trabajos y que la guía técnica lo que hace es un poco desarrollar esos principios con la finalidad de si se consideran o no si eso es una obra, ¿vale? Dice, yo tengo dudas sobre actividades de achatarramiento de instalaciones, por ejemplo, un depósito, pregunta Juan Ignacio. Pues ahí habría que estar a lo que diga la guía, habría que analizar lo que comenta y estimar si aquello puede considerarse una obra o no en función de las características que presente, ¿vale? En el anexo 2, lo que hace el reglamento es darnos una relación de trabajos que pueden tener una, vamos, que de hecho debemos de considerar como trabajos con riesgos especiales. Y el considerar los trabajos con riesgos especiales tiene una serie de implicaciones. Si recordáis, en el reglamento de los servicios de prevención también tenemos un anexo parecido que nos establece una relación de aquellas actividades que en el ámbito del reglamento de los servicios de prevención se consideran especialmente peligrosas. Bien es verdad que en el ámbito del reglamento de los servicios de prevención, el reglamento fundamentalmente, en principio, utiliza esa relación para, por ejemplo, el indicarnos en aquellos supuestos en los que una empresa tenga si alcanza los 250 trabajadores o los 500, ¿no? Nos permite discernir en qué situaciones, por ejemplo, va a ser necesario el contar con un servicio de prevención propio o no. Pero tanto ese anexo en el cual se nos indican trabajos que pueden ser reglamentariamente considerados peligrosos, como este, tienen otra finalidad muy importante. Y es, por ejemplo, el que nos planteemos que cuando en una obra o en un trabajo se desarrollan actividades que están contempladas en estos anexos, eso es uno de los primeros indicadores de que esa tarea va a tener que contar con una vigilancia por parte de recursos preventivos, ¿vale? Porque todos aquellos trabajos que sean reglamentariamente considerados como especialmente peligrosos o con riesgos especiales
deben de contar durante su desarrollo con la presencia, con la vigilancia de recursos preventivos. Por tanto, es importante que tengamos bien localizado este anexo con la finalidad de determinar si para determinadas actividades, si para con actividades concretas que estén incluidas en las aquí recogidas, va a ser preceptiva la designación de recursos preventivos. ¿Vale? ¿Quiénes intervienen en una obra? Que eso es otro de los elementos muy importantes que define el reglamento 1627 y que tiene una finalidad muy concreta. Los distintos intervinientes en las obras van a tener distintas funciones y responsabilidades en el ámbito de tanto la fase de proyecto de esa obra como en la fase de ejecución de la misma, ¿vale? Por tanto, tenemos que tener claros quiénes son cada una de estas figuras con la finalidad de que luego entendamos fácilmente cuáles son las obligaciones que les corresponden, ¿vale? De tal manera que en el ámbito de las obras de construcción nos encontramos con la figura del promotor. ¿Quién es el promotor de una obra? Pues el promotor es aquella persona física o jurídica por cuenta de la cual se realiza una obra. ¿De quién estamos hablando? Pues fundamentalmente de quien decide que se va a llevar a cabo una construcción para tener como resultado algún tipo de edificación, ¿vale? O de obra civil, ¿vale? Pues una administración decide construir una infraestructura, como pueda ser un puente, como pueda ser una carretera. Un particular o una empresa privada decide, o un particular, por ejemplo, decide que se va a construir una vivienda unifamiliar, ¿no? O que va a reformar su vivienda, por ejemplo. Ese también sería un promotor. Una comunidad de vecinos que decide que es necesario realizar una reforma o acondicionamiento de la fachada del edificio. Pues la comunidad es un promotor. Una empresa de promoción inmobiliaria que decide construir un edificio residencial, un edificio de viviendas, un establecimiento hotelero, un polideportivo, por ejemplo, un ayuntamiento decide construir un polideportivo, ¿no? Pues un polideportivo municipal, pues lo construye el promotor, es el ayuntamiento, ¿no? En definitiva es quien financia fundamentalmente, ¿no? la obra y que tiene el objetivo de obtener como resultado, pues ese tipo de edificación. También no pensemos solo en edificación, también una obra en un momento determinado puede ser un derribo. ¿Vale? Pues es necesario demoler un edificio porque está en estado de ruina, por ejemplo. ¿Vale? Pues eso también sería una obra, ¿no? Bien, proyectista. ¿Quién es el proyectista? Pues es el autor o los distintos autores, si hay más de uno, del proyecto de la obra. Con respecto a esto hay que tener en cuenta que no todas las obras requieren un proyecto y también tenemos que tener en cuenta que los proyectistas pueden ser en el ámbito de la edificación, van a ser arquitectos o arquitectos técnicos, aparejadores, y en el ámbito de industria, pues van a ser ingenieros. ¿Vale? Y cada uno tiene las competencias, lógicamente, para elaborar los proyectos en su ámbito de actividad, ¿no? Un ingeniero de caminos pues será el competente para la elaboración de un proyecto de una carretera, de un puente, ¿no? Y un arquitecto pues para el diseño de una edificación que albergue, por ejemplo, un teatro. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos será el autor de la totalidad del proyecto, o si hay varios arquitectos o varios ingenieros que colaboran en el proyecto, pues cada uno de ellos será un proyectista. Luego tenemos la figura del coordinador de seguridad y salud. ¿Quién es el coordinador de seguridad y salud? El coordinador de seguridad y salud es una figura que puede existir tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución de la obra. ¿Vale? El coordinador de seguridad y salud, cuando es necesaria su designación, siempre es designado por el promotor. El coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto es preceptivo designarlo cuando interviene más de un proyectista.
¿vale? Si interviene más de un proyectista, entonces en ese caso el promotor tiene que designar a un coordinador de seguridad y salud, que podrá ser en fase de proyecto, ¿vale? Que podrá ser uno de los arquitectos o ingenieros que forman parte del equipo u otro, ¿vale? Otro ingeniero o arquitecto que actúe como coordinador. ¿Y qué hace un coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto? Pues fundamentalmente lo que tiene que hacer es asegurarse de que se incorporen los principios de seguridad en el diseño a la hora de redactar el proyecto de la obra y además también tiene que asegurarse de que durante esa fase se elabore un documento específico del cual luego hablaremos, que es el estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud, que en definitiva plasma cuáles van a ser durante posteriormente el desarrollo de la obra los principios fundamentales de seguridad que van a tener que regir durante el desarrollo de las distintas fases de la obra, ¿vale? También tenemos la figura del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra. ¿Cuándo es preceptivo designar a un coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución? Bueno, pues es preceptivo que el promotor designe a un coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra en cuanto exista concurrencia. ¿Vale? Ya habíamos dicho que era la concurrencia, que en la obra intervienen trabajadores y en cualquier actividad, ¿vale? En general, en cualquier actividad, concurrencia es intervienen trabajadores de más de una empresa o varios trabajadores autónomos o cualquier combinación de empresas y o trabajadores autónomos, ¿vale? En el momento en que tengamos concurrencia durante la ejecución de la obra, es preceptiva la designación por parte del promotor de un coordinador de seguridad y salud. Luego tenemos la dirección facultativa. ¿Quién es la dirección facultativa? Pues la dirección facultativa de la obra son los técnicos, o el técnico o técnicos competentes que designa igualmente el promotor para la ejecución de la totalidad o de parte de la obra, ¿vale? Para la dirección de los trabajos, en definitiva. Es, en suma, la dirección de la obra, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando en fase de proyecto no existe más que un proyectista? Bueno, pues que en ese caso no es necesario explícitamente la designación de un coordinador. ¿Por qué? Porque lógicamente el coordinador de seguridad, su función en fase de proyecto, que es coordinar a los distintos proyectistas. Si solamente hay un proyectista, pues él se coordinaría consigo mismo, por tanto no hace falta designarle como coordinador, lo cual no obsta que no tenga que integrar los principios de seguridad en el diseño y elaborar, por supuesto, el estudio de seguridad o estudio básico de seguridad. ¿Vale? Eso se tiene que elaborar en cualquier caso en fase de proyecto. ¿Y qué ocurre cuando en fase de ejecución, si tuviéramos el supuesto de una obra en la que no hubiera concurrencia, es decir, en la que el promotor le asignase la totalidad del desarrollo de la obra a una única empresa, no interviniese ninguna empresa más y, por tanto, en este caso, no fuera necesario designar coordinador de seguridad? Bueno, pues en ese caso, lo que nos dice la normativa es, si esto es así, las funciones del coordinador las desarrollará la dirección facultativa. Es decir, que en cualquier caso, independientemente de que no fuera preceptiva la figura del coordinador de seguridad, bien sea en la fase de proyecto o bien sea en la fase de ejecución de la obra, eso no quiere decir que sus funciones no tengan que ser asumidas. En fase de proyecto, si solo hay un proyectista, las asume ese proyectista, y en fase de ejecución de la obra las asumiría la dirección facultativa de la obra, las funciones del coordinador, ¿vale? Por tanto, no desaparecen. Lo que ocurre es que las funciones, si no es preceptivo designarlo, son asumidas bien sea por un proyectista en fase de proyecto o por la dirección facultativa en fase de ejecución de la obra. Hasta aquí, y antes de pasar a los demás, ¿esto se ha entendido más o menos? Dice Rosa María, perdona, has dicho que no todas las obras requieren un proyectista, efectivamente, porque hay obras menores que no requieren proyecto, ¿vale? Eso es. ¿Vale? Vamos a ver que independientemente de que una obra no tenga proyecto, eso no quiere decir que no tenga que cumplir con los principios de este reglamento. ¿Vale? Porque eso a veces se malinterpreta el reglamento y se llega a la errónea conclusión de que si una obra no tiene proyecto no le aplica el Real Decreto 1627 y eso es un error grave. ¿Vale? Le aplica exactamente igual y luego veremos en qué medida y de qué forma. ¿Vale? Bien. Vistas estas figuras hasta aquí, vamos a analizar a las siguientes. Hasta aquí fundamentalmente estamos hablando de el promotor, que es
por cuenta de quien se realiza la obra, el proyectista que diseña el proyecto, los coordinadores que son tanto en fase de ejecución, como en fase de proyecto como en fase de ejecución, en definitiva quienes velan porque se cumplan las normas de seguridad, y la dirección facultativa, que es la dirección de la obra y por tanto está igualmente formada por arquitectos o ingenieros. Ahora vamos ya a el tajo en lo que se refiere a la ejecución de la obra. ¿Quiénes intervienen ya de forma directa en la ejecución de la obra, no tanto a nivel directivo o de seguridad, sino como quienes realmente van a desarrollar in situ las fases de la obra para la construcción del edificio del que se trate, o para la realización de la demolición, o lo que en su caso corresponda, ¿vale? O para la construcción de la carretera, o la construcción de la presa, o lo que quiera que sea la obra correspondiente. Bueno, pues en este sentido distinguimos tres figuras. Estas figuras son el contratista, el subcontratista, que puede haber varios niveles de subcontratistas, y los trabajadores autónomos. ¿Quién es contratista? Contratista es aquella empresa o persona física que asume contractualmente con el promotor la totalidad de la ejecución del proyecto de la obra o de parte de esa obra. ¿Vale? Imaginaos la edificación la construcción de un edificio de viviendas. Contratista sería aquella empresa a la que el promotor contrata directamente y le dice: quiero que me construya usted la totalidad de este edificio. Y le contrato yo, promotor, directamente, y quiero que me edifique este edificio. ¿Vale? Desde la excavación y la cimentación hasta los cerramientos y finalización, todos los acabados exteriores, etcétera. Eso me lo construye usted entero. Luego veremos que este contratista a su vez podría subcontratar esos trabajos, ¿vale? Pero este contratista contrataría directamente con el promotor. El promotor puede decidir contratar con un único contratista directamente o con más de uno, ¿vale? Es decir, el promotor no se tiene que limitar a contratar la totalidad de la obra con un único contratista. Puede contratarlo con uno, con dos, con tres. Lo que define a un contratista es que es contratado directamente por el promotor, ¿vale? No hay un intermediario ahí, sino el promotor contrata directamente a esta fundamentalmente empresa que va a ejecutar la totalidad o parte de la obra, lo que el promotor decida contratar con él. ¿Quién es subcontratista? Subcontratista es aquel que en primera instancia contrata con el contratista. Este sería, estrictamente hablando, el primer subcontratista. Primer subcontratista sería aquella persona física o jurídica que asume con el contratista la ejecución de parte de los trabajos que éste ha contratado. Imaginaos, en el ejemplo que habíamos puesto, tenemos un promotor que ha decidido construir un edificio de viviendas y contrata a una empresa contratista directamente y le dice: quiero que tú me construyas este edificio. Y luego a continuación, esta empresa contratista dice: bueno, pues yo me voy a encargar de determinadas partes de la ejecución de la obra. Por ejemplo, yo me voy a encargar de hacer el vaciado. Pero la cimentación no la voy a hacer yo. La cimentación la voy a subcontratar a su vez con otra empresa. Y a esa empresa no la va a contratar el promotor, la contrato yo como subcontratista. Perdón, yo como contratista. Entonces, esa empresa a la que contrata el contratista es una empresa subcontratista, ¿vale? Porque la está contratando el contratista. Y como la está contratando el contratista, es un primer subcontratista. ¿Este primer subcontratista podría a su vez subcontratar a otra empresa aparte de los trabajos? En principio sí, ya veremos que esto no es infinito, ni mucho menos, ¿vale? Pero en principio el primer subcontratista puede, hay supuestos en los que no, pero en principio el primer subcontratista podría a su vez subcontratar a otra empresa y por tanto esa siguiente empresa a la que contratara el subcontratista sería un segundo subcontratista. ¿Vale? Y podríamos llegar hasta incluso un tercer subcontratista, aunque eso lo veremos un poco más adelante. Pero en definitiva, tanto contratistas como subcontratistas nos debemos de quedar con la idea general de que se trata de empresas que intervienen en la obra. Y luego tenemos el trabajador autónomo.
¿Quién es el trabajador autónomo? Pues fijaos que aquí ya no estamos hablando de persona física o jurídica. Cuando hablamos del trabajador autónomo, decimos que es únicamente persona física. Persona física que no es contratista ni subcontratista y que realiza de forma personal y directa una actividad profesional y que asume contractualmente ante alguno de los anteriores, pudiendo contratarlo un promotor, un contratista o un subcontratista, la ejecución de parte de los trabajos. Lo más importante y lo que se nos tiene que quedar grabado a fuego, no solo para el ámbito de las obras de construcción, sino en general en el ámbito de prevención de riesgos laborales, es que trabajador autónomo, en el ámbito de la normativa de prevención, únicamente es aquel que es persona física. Es decir, un profesional que desarrolla, como dice la definición, de forma personal y directa una actividad profesional y no tiene asalariados. No es empleador. Si un autónomo es autónomo empleador, a todos los efectos, en lo que respecta a la aplicación de la normativa de seguridad y salud, es una empresa. ¿Vale? Y si un autónomo es una empresa, en general, en el ámbito de la normativa de seguridad y salud laboral, concretamente en el ámbito de las obras de construcción, un autónomo empleador, un autónomo con asalariados, no tendrá la consideración de trabajador autónomo. Tendrá la consideración de contratista o de subcontratista. ¿Vale? Bueno, veo que hay algunas preguntas, voy a ver cuáles son y en función de eso, vamos a ver. Ya estudiamos algo de esto con Julia, ¿vale? Sí, por lo tanto puede haber más de un contratista, sí, eso es, lo hemos comentado. Puede haber varios contratistas, el contratista principal sería subcontratista en este caso. Bien, vale. Vamos a verlo gráficamente que nos vamos a enterar mejor. En primer lugar, fase de proyecto. En la fase del proyecto de obra hemos dicho, tenemos un promotor y luego podemos tener uno o varios proyectistas. Y hemos dicho que en fase de proyecto, el promotor está obligado a designar a un coordinador de seguridad y salud cuando intervenga más de un proyectista. ¿Vale? Ojo, yo aquí os lo he puesto separado para identificar que en el caso de que intervenga más de un proyectista tenemos que designar un coordinador, pero evidentemente también va a ser uno de los proyectistas. Quiero decir, en el desarrollo de un proyecto, si intervienen varios proyectistas, lo que sucede en la práctica es que uno de los proyectistas es coordinador. ¿Vale? Porque hemos dicho cuáles son las funciones que tiene el coordinador de seguridad y salud en el ámbito de la fase del proyecto de la obra. Asegurarse que se integran los principios de seguridad en el diseño, en la elaboración del proyecto y que se elabore el estudio de seguridad o el estudio básico de seguridad, ¿vale? Dentro del proyecto. Por tanto, hay que designar un coordinador que lo normal es que sea uno de los proyectistas. Tampoco es que sea obligatorio. Es decir, el promotor puede decir, no, pues yo como coordinador de seguridad voy a contratar a un coordinador externo a la ingeniería y que les ponga, o al despacho de arquitectura y que se pongan de acuerdo entre ellos. Pues también se puede, ¿vale? O sea, quiero decir que no hay una limitación en ese sentido, ¿vale? El coordinador puede ser parte del equipo o puede ser un coordinador externo y lo mismo ocurre en la fase de ejecución de la obra. De hecho, el coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto puede ser también el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, bien que son designaciones distintas. Es decir, hay que hacer las dos. El promotor tendrá que designar al coordinador en fase de proyecto y luego le tendrá que designar, aunque sea la misma persona, en fase de ejecución de la obra. ¿Vale? O sea, que puede ser la misma persona, pero requiere la designación en cada fase. No decir, no, bueno, pues ya está, pues esta misma persona va a ser también, se supone, coordinador en fase de ejecución. Bien, pues entonces hay que designarle para la fase de ejecución, y al igual que se le tiene que designar para la fase de proyecto, ¿vale? ¿El estudio de seguridad y salud lo firmarían todos los proyectistas? Lo normal es que sí, porque todos ellos firman el proyecto, ¿vale? Si hay un director de proyecto que es el único que firma, pues solamente lo firmará él. Eso ya depende del tipo de proyecto. ¿Vale? El estudio de seguridad, en definitiva, va integrado en el proyecto, con lo cual eso ya queda un poco a criterio del director del proyecto, ¿vale? De cómo lo gestionen. Bien.
En definitiva, el proyecto lo tienen que llevar a avisar al colegio correspondiente y entonces en el colegio podrán en un momento determinado hacer alguna alegación si procede y decir, oiga, pues no, pues mire, pues esto no está bien porque aquí hace falta las firmas de no sé quién y no sé qué más. Eso ya dependerá de cada colegio profesional y cómo se gestione en cada caso, ¿vale? Porque claro, proyectos puede haber de todo lo que se os ocurra, ¿vale? Me refiero, de edificación, pero luego en industria y en obra civil hay tropecientos mil tipos de proyectos distintos, ¿vale? Bien. Fase de ejecución de la obra, ¿vale? Entonces aquí vamos a intentar entender un poco mejor lo que hemos estado explicando antes. Hemos dicho, el promotor, en el momento en que tengamos una obra, pues vamos a tener una dirección facultativa, es decir, la dirección de la obra, los que van a dirigir los trabajos que se van a desarrollar para que la obra llegue a buen término. Y hemos comentado que en el momento en que en esta obra exista una situación de concurrencia, es decir, que exista más de una empresa y o cualquier combinación de trabajadores autónomos, es decir, una empresa y un trabajador autónomo, dos empresas, dos trabajadores autónomos, ¿vale? Y me da igual la relación que haya entre ellos. Quiero decir, tanto es concurrencia que haya un contratista y un subcontratista, como que haya un contratista y un autónomo, ¿vale? Es decir, que da lo mismo. La cuestión es que concurra más de uno, ¿vale? Entonces, en ese caso ya es preceptiva la designación de coordinador de seguridad y salud, ¿vale? Bien, pues entonces, a partir del momento en que tengamos una situación de concurrencia, el promotor tiene que designar al coordinador. Y entonces, hemos dicho, promotor es por cuenta de quien se realiza la obra. ¿Y quién es el contratista? Persona física o jurídica que asume contractualmente con el promotor, fijaos que estamos en este nivel y de este nivel no nos movemos, ¿vale? Contratan todos ellos directamente con el promotor la ejecución de la totalidad o parte de la obra. En este caso estamos viendo que tenemos tres contratistas. Eso quiere decir que el promotor ha fragmentado la obra en tres partes, ¿vale? Y que cada una de ellas la ha contratado con distintas empresas a las que les ha dicho, tú me vas a construir esta parte, tú esta otra y tú esta otra, ¿vale? Eso es potestad libre del promotor. Puede contratar a uno solo o a 20, los que quiera, ¿vale? El promotor directamente con los contratistas. Y hemos dicho luego tenemos la figura del subcontratista. Y la figura del subcontratista, en primera instancia, es quien contrata con el contratista, ¿vale? Veis que yo no he sacado aquí ninguna línea que me una a un subcontratista con el promotor, porque no existe. Un promotor nunca contrata a un subcontratista, porque la definición que nos dice el reglamento es que quien contrate directamente con el promotor es contratista, ¿vale? Ahora, ¿quién es subcontratista? Quien contrata bien con el contratista o también con un subcontratista, que eso lo veremos luego cuando hablemos de la subcontratación para no volvernos locos, ¿vale? Solamente que nos suene que subcontratista es el primer subcontratista es el que contrata con el contratista, estos dos serían primer subcontratista igual que este, pero cada uno de ellos a su vez podría subcontratar con otro subcontratista, ¿vale? Y luego a veces ese segundo subcontratista con un tercero, ¿vale? Pero eso, bueno, eso lo comentaremos luego. Me interesa ahora que veáis gráficamente los niveles. Tenemos al promotor, tenemos los directores de la obra y el coordinador, tenemos el nivel de los contratistas, tenemos el nivel de los subcontratistas, pero luego tenemos a los trabajadores autónomos. Y con los trabajadores autónomos ocurre la particularidad de que no hay una restricción de quién les puede contratar. A un trabajador autónomo lo puede contratar un promotor, al trabajador autónomo le puede contratar una empresa contratista o a un trabajador autónomo lo puede contratar una empresa subcontratista. ¿Vale? Y hemos dicho, y eso es importante que nos acordemos, que el trabajador autónomo es el que es él solo, el profesional que presta de forma directa su actividad, ¿vale? Que no tiene asalariados, porque si un autónomo, insisto, tiene asalariados, entonces en ese caso hablaremos de que ese trabajador autónomo es un contratista o es un subcontratista, pero no diremos que es un trabajador autónomo, ¿vale? Bien, porque es una empresa a todos los efectos en el ámbito de la seguridad y salud laboral en España. Ahora bien, tenemos que tener algunas particularidades en cuenta. Y estas son que cabe la posibilidad de que un promotor tenga la consideración a su vez de contratista. Por ejemplo,
En este supuesto, que un promotor contrate directamente a un trabajador autónomo, lo que nos dice el reglamento es que este promotor ya no solamente es promotor, que por supuesto sigue siendo promotor, sino que además al contratar él directamente a un trabajador autónomo pasa a tener también la consideración de un contratista. Esto se traduce en que va a tener más obligaciones en el ámbito de la obra. Hay una exclusión a esto, ¿vale? Solo al hecho de que se transforme el promotor, no que se transforme, que a mayores también tenga la consideración el promotor de contratista. Y es, por ejemplo, en el ámbito del domicilio familiar, que el cabeza de familia, sea quien sea, contrate a un trabajador autónomo para la realización de una obra en ese propio domicilio. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la normativa no le excluye de ser promotor. Promotor sigue siendo. Lo que se considera es que, hombre, si yo contrato al fontanero para que me repare una avería en el plato de ducha, estoy contratando directamente a un trabajador autónomo, ¿vale? Yo soy promotor, eso no hay ninguna duda. Ahora bien, ¿soy también contratista por el hecho de haber contratado a un autónomo, ¿vale? Al fontanero. Bueno, pues en ese caso no, ¿vale? Porque es el titular del domicilio quien está contratando al autónomo para hacer esa obra, ¿vale? Promotor es, ¿eh? Ojo, que eso es muy importante, que no estamos diciendo que no siga siendo promotor. Lo que no va a tener es la consideración de contratista, ¿vale? Y eso es muy relevante, porque lógicamente las obligaciones que tiene un contratista van más allá de las que tiene un promotor, ¿vale? Pero no solo eso. También puede ocurrir que el promotor desarrolle con medios propios actividades en la obra. Entonces, en ese caso, no solamente se le considera promotor, sino que también va a tener la consideración de contratista. Por ejemplo, imaginaos una empresa promotora inmobiliaria que se dedica a construir edificios de viviendas, ¿vale? Y que para eso normalmente pues contrata a distintas contratistas para que luego a su vez ellos contraten a subcontratistas, lo que sea, para el desarrollo de la obra. Y aunque no contrate ningún autónomo, resulta que esa empresa promotora tiene en plantilla a un gruista de grúa torre y entonces en sus obras la empresa promotora no contrata a nadie como gruista, sino que tiene a su propio gruista. Bien, pues desde el momento en que tenemos puesto a un gruista en obra, estamos ejecutando parte de los trabajos de la obra y por tanto ese promotor ya no solo es promotor, es también contratista. ¿Vale? Entonces, que lo tengamos en cuenta, simplemente. Que un promotor en un momento determinado, tal como nos establece la normativa, puede tener la consideración de contratista. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Se convierte automáticamente en contratista el propietario de una vivienda, una reforma, mano de obra, maquinaria o ambas? Se convierte... promotores. La cuestión está en que si contrata a un autónomo se convierte en contratista. ¿Vale? Y no, la excepción de que no se convierta en contratista es que sea una propia vivienda. Porque, claro, si lógicamente el promotor lo que quiere es construirse un chalet, pues lógicamente ahí va a ser promotor con todas las de la ley y lógicamente pues contratará a todas las empresas lo que haga falta y demás, ¿vale? La cuestión es cuándo un promotor se convierte también en contratista según lo que prevé la ley, ¿vale? Bien, ¿qué regula este reglamento? Bueno, pues el reglamento, el Real Decreto 1627, aparte de estas cuestiones que hemos visto, de las figuras que intervienen en las obras y demás, regula, por supuesto, la designación de los coordinadores de seguridad y salud. Regula qué es y cuándo se tiene que elaborar el estudio de seguridad y salud o el estudio básico de seguridad y salud. Regula qué es y cuándo se tiene que elaborar y quién el plan de seguridad y salud. Regula las obligaciones de los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos que intervienen en una obra. También regula lo relativo a otras disposiciones, como son el libro de incidencias, que es básicamente un libro que tiene que estar permanentemente en la obra y en el cual, ante un defecto grave de seguridad, es imperativo hacer una anotación en ese libro de incidencias
y esa anotación en el libro de incidencias implica aviso a la inspección de trabajo, que se personará en la obra a hacer una investigación de qué es lo que ocurre, no necesariamente porque haya sido un accidente, ¿eh? Un defecto grave de seguridad, por ejemplo. La paralización de trabajos, es decir, cómo se aplica los principios de actuación en caso de riesgo grave e inminente que prevé la Ley de Prevención en el ámbito de las obras de construcción, que es, en definitiva, la paralización de los trabajos, ¿no? También regula la información, consulta y participación de los trabajadores en el ámbito de este reglamento, los requisitos en materia del visado de proyectos, la apertura de centro de trabajo que tiene que llevar a cabo el contratista, ¿vale? Y en general las disposiciones mínimas de seguridad y salud que se tienen que cumplir en las obras de construcción. Bien, es verdad que estas disposiciones se ven ampliadas también de manera bastante significativa por el convenio colectivo, ¿vale? Dentro del convenio colectivo de la construcción, así como de aquellas otras oficios que pueden intervenir en obra, ¿vale? Por ejemplo, la cerrajería metálica, desde el punto de vista de que pueda intervenir en obra, va a tener también unos requisitos en materia de formación e información y de disposiciones de seguridad a tener en cuenta, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener presentes también en ese ámbito lo que regulan los convenios colectivos. Por tanto, según lo que hemos visto hasta aquí, ¿qué obligaciones? Dice, tiene que haber siempre caseta y baños. Eso es lo que prevé la reglamentación, ¿vale? Que los trabajadores cuenten con medios de aseo, de vestuario, etcétera, ¿vale? Eso lo prevé el reglamento, hay que estar a las disposiciones y sobre todo al convenio, ¿vale? Lo que más hay que mirar en estos casos, porque el reglamento normalmente suele dar unas directrices muy básicas, ¿vale? Pero donde se aterriza más es en el convenio, precisamente como fruto de la negociación colectiva, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que mirar fundamentalmente como criterios, ¿vale? Bien, por tanto, en función de lo que hemos estado diciendo, ¿qué obligaciones tiene un promotor en el ámbito de este reglamento? Bueno, pues hemos dicho, en fase de proyecto, el promotor tiene como obligación designar al coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto. ¿Qué obligaciones tiene un promotor en fase de ejecución? Pues igualmente tiene la función, la obligación de, en los supuestos de concurrencia, designar a un coordinador. ¿Vale? En el caso, os recuerdo, en fase de proyecto, si hay más de un proyectista, y en fase de ejecución, si existe cualquier supuesto de concurrencia. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, el promotor tiene que designar al coordinador. En definitiva, puesto que es por cuenta de quien se realiza la obra, eh, tiene obligaciones derivadas de ser en el último término el responsable de la actividad que se realiza, ¿no? Y entonces, en este sentido, tiene la obligación de asegurarse de que durante la fase de proyecto se elabore el estudio de seguridad o el estudio básico de seguridad y salud, ¿vale? Dentro del proyecto, como es lógico. Tiene que también asegurarse de que en la fase de ejecución se elabore y se apruebe el plan de seguridad o los planes de seguridad, como ahora veremos. Además, tiene la obligación también de velar por la coordinación de actividades empresariales en el ámbito de la ejecución de la obra. También de asegurarse de que se cumplan las previsiones y las acciones preventivas previstas en el plan de seguridad de la obra correspondiente. Y en el caso de que se diera la circunstancia de que tenga la consideración de contratista, tendrá que cumplir las obligaciones que les corresponden a los contratistas, ¿vale? Como ahora mencionaremos cuáles son. Salvo esta última, que evidentemente tiene que asumir el promotor con sus propios medios, si en el caso de que tenga la consideración de contratista, que ya hemos dicho que esto ocurre cuando desarrolla parte de la obra con medios propios o cuando contrata directamente a un trabajador o más de un trabajador autónomo. Los supuestos anteriores fundamentalmente se canalizan a través de la figura del coordinador de seguridad y salud,
Y si este no existe, porque no existe, es decir, en fase de ejecución y en fase de proyecto a través del coordinador en fase de proyecto, lógicamente, en fase de ejecución a través del coordinador en fase de ejecución. Y os recuerdo que en el caso de que no exista la figura del coordinador, pues el proyectista en fase de proyecto asume las funciones del coordinador, por tanto, de la integración de los principios de seguridad y la elaboración del estudio de seguridad o estudio básico de seguridad. Y en fase de ejecución de la obra, si no existe la obligación de designar coordinador de seguridad, es la dirección facultativa, ¿vale? La dirección de obra quien asume esas funciones. Es decir, que no se dejan de tener que velar por las disposiciones de seguridad y salud independientemente de que exista o no explícitamente la figura del coordinador cuando ello no sea preceptivo, ¿no? Por parte de la normativa. Por tanto, los coordinadores, y recordando en definitiva lo que acabamos de comentar, ¿vale? La dirección facultativa puede firmar si no hay coordinador. La dirección facultativa, no, más que firmarlo, lo aprueba, ¿vale? Porque quien elabora el plan de seguridad no es la dirección facultativa ni el coordinador, lo elabora el contratista, ¿vale? Ahora no hemos llegado a eso todavía, lo vamos a ver ahora. ¿Qué funciones tiene un coordinador de seguridad y salud? Bueno, pues lógicamente durante la fase de elaboración del proyecto de obra, ya hemos dicho, integrar los principios de seguridad en el diseño, es decir, en el proyecto mediante asegurándose, entre otras cosas, de la elaboración del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud. Durante la ejecución de la obra, en el momento en que exista concurrencia, ¿cuáles van a ser las funciones del coordinador? Pues velar porque los distintos intervinientes en la obra cumplan sus funciones y entre otras de las obligaciones que va a tener el coordinador en fase de ejecución va a ser revisar y en su caso aprobar o solicitar las modificaciones pertinentes del plan de seguridad elaborado por el contratista o por cada uno de los contratistas y en su momento, cuando todo considere que esté conforme, aprobarlo. Entonces, hemos hablado de que en fase de proyecto, el proyectista o el coordinador de seguridad se tiene que asegurar de que se elabore un estudio de seguridad o un estudio básico de seguridad obligatorio en las obras con proyecto. Por tanto, eso ya nos está queriendo dar a entender que si una obra no tiene proyecto, no va a tener seguramente estudio de seguridad o estudio básico de seguridad, porque donde es obligatorio es en las obras con proyecto. Entonces, lógicamente, el estudio de seguridad es elaborado por el técnico competente que designe el promotor, que normalmente suele ser el coordinador o bien el conjunto de los proyectistas, da igual, la cuestión es que sean competentes para elaborarlo, ¿vale? Y para eso, fundamentalmente, el criterio es que sean arquitectos o aparejadores o ingenieros ingenieros medios o superiores. Y, lógicamente, para qué sirve el estudio, que es a lo que interesa? Bueno, porque hay dos. Primero, el estudio de seguridad y salud, el estudio básico de seguridad y salud se diferencia esencialmente en base a la magnitud de la obra. Si la obra es una obra importante, significativa, grande, pues se habla de estudio de seguridad. Y para obras más pequeñitas se habla de estudio básico de seguridad. ¿Vale? Hay unos criterios muy definidos por el reglamento, pero que esos los podéis consultar. Creo que tampoco son tan relevantes. ¿Vale? Sí que hay que conocerlos, lógicamente, pero que me refiero que nos quiero volver locos con esa prescripción en concreto. Lo que sí nos tenemos que tener claro es cuál es la finalidad que tiene el estudio de seguridad, ¿vale? Y el estudio de seguridad o estudio básico de seguridad, lo que pretende, su objetivo, es definir los principios sobre los cuales luego tendrá que elaborarse en la fase de ejecución de la obra el plan de seguridad. ¿Vale? Y tendrá que prever, pues, para las distintas fases de la obra, cuáles van a ser las distintas posibles alternativas, soluciones de seguridad que se podrán implementar, cuál será el presupuesto que se destinará a seguridad y salud en esa obra, etcétera, 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 ¿vale? Todo eso tiene que quedar recogido en el estudio de seguridad o en el estudio básico de seguridad. ¿Qué es el plan de seguridad? Bueno, pues el plan de seguridad ya no corresponde a la fase de proyecto, sino que el plan de seguridad y salud corresponde a la fase de ejecución de la obra, ¿vale? Y en la fase de ejecución de la obra, cada contratista
cada uno de los contratistas, es decir, cada una de aquellas empresas a las cuales haya contratado directamente el promotor para la ejecución de la totalidad o de distintas partes de la obra, va a tener que elaborar su plan de seguridad correspondiente a la parte de la obra que le toque. Si es la obra íntegra, pues de toda la obra. Si es una parte de la obra, pues de esa parte. ¿Vale? Para poder elaborar el plan de seguridad, lógicamente, el contratista tiene que disponer del estudio de seguridad o el estudio básico de seguridad y tendrá que adaptar las previsiones de ese documento a su caso concreto, a la obra concreta, perdón, a las técnicas constructivas y soluciones de seguridad correspondientes que se vayan a utilizar por su parte durante el desarrollo de la obra. ¿Vale? Es importante que, lógicamente, el contratista no puede ir en contra de lo que se prevé en el estudio de seguridad. Se pueden hacer modificaciones, pero esas modificaciones, lógicamente, las tendrá que aprobar el coordinador, porque el coordinador de seguridad en fase de ejecución tiene que revisar el plan de seguridad del contratista o de cada uno de los contratistas que intervengan en la obra y dar el visto bueno si está conforme y si no, exigir las modificaciones que considere pertinentes. ¿Vale? En el ámbito de la administración pública, es decir, cuando el promotor de la obra no es una empresa privada o un particular, sino que es una administración, por ejemplo, un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un ministerio, ¿vale? En estos casos, es la administración quien aprueba el plan de seguridad, pero lo aprueba formalmente. Es decir, hay una aprobación formal por parte de la administración competente que ha licitado la obra, pero realmente hay una aprobación técnica y esa aprobación técnica la hace el coordinador. ¿Vale? Es decir, que en la práctica funciona exactamente igual en el ámbito público que en el ámbito privado. La única diferencia es que en el ámbito público, formalmente, la aprobación la emite el órgano que licita. ¿Vale? Pero en cualquier caso, lo aprueba técnicamente siempre el coordinador de seguridad. ¿Qué hace el plan de seguridad? Ya lo hemos dicho, aterriza los principios de seguridad que se hayan contemplado en el estudio de seguridad o en el estudio básico de seguridad. Y por tanto, ¿qué es el plan de seguridad? Pues el plan de seguridad es la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de la obra en concreto que se va a desarrollar. ¿Vale? Eso es el plan de seguridad. Ya no son unas previsiones de distintas posibles soluciones, como es el estudio de seguridad o el estudio básico, sino que son ya las acciones preventivas específicas que se van a implementar en cada una de las fases de la obra, ¿vale? Para su ejecución. Lógicamente, hemos dicho que una de las características que tienen las obras más relevantes, ¿verdad? Es que son dinámicas, que las obras cambian, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que a lo mejor aparezcan situaciones imprevistas, alteraciones que impliquen modificación de los métodos constructivos, ¿vale? Lo cual, a su vez, puede traducirse en la necesidad de tener que hacer modificaciones en el plan de seguridad. Se pueden hacer, ¿vale? Lógicamente, como es lógico, un contratista puede introducir variaciones, modificaciones en el plan de seguridad. Pero lógicamente esas variaciones o esas modificaciones tienen que estar justificadas y además tienen que ser aprobadas de nuevo por el coordinador. Es decir, lo que no se puede hacer es hacer una modificación, no decir nada y ya está, ¿vale? Sino que bien, ¿vale? Se modifica, se presenta de nuevo al coordinador, si el coordinador está de acuerdo, entonces se aprobará esa modificación correspondiente, ¿vale? Y el plan de seguridad pues tiene que estar en la obra a disposición para que pueda ser consultado, ¿vale? Eso es, en definitiva, eso es lo que hace el plan de seguridad, ¿vale? Para cada una de las fases constructivas, para cada una de las unidades de obra, prevé cuáles van a ser las acciones preventivas que se tienen que implementar. ¿Qué obligaciones tienen los contratistas y los subcontratistas? ¿Vale? Pues como ambos son empresas, las obligaciones son en cierto modo comunes, ¿vale? Vamos a ver que hay matices, porque lógicamente la primera es cumplir y aplicar
los principios de la acción preventiva del artículo 15 de la Ley de Prevención. Vale. Cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad. Si soy contratista, no solamente tengo que cumplirlo y hacerlo cumplir, sino que además tengo que elaborarlo, ¿vale? Y me lo aprobará el coordinador. Los subcontratistas formalmente no elaboran planes de seguridad, formalmente, ¿vale? Quien elabora el plan de seguridad es el contratista y normalmente los subcontratistas, sobre todo en obras habituales, comunes, que no tienen mucha complejidad, los subcontratistas y los trabajadores autónomos lo que hacen es adscribirse, adherirse al plan de seguridad del contratista. Ahora bien, digo, los subcontratistas no elaboran formalmente planes de seguridad. Eso no quiere decir que en un momento determinado un subcontratista o un trabajador autónomo no colabore con un contratista en la elaboración del plan de seguridad, ¿vale? Porque de hecho eso hay veces que sucede, porque los trabajos que desarrolle un determinado subcontratista en un momento determinado pueden ser muy especializados. Y a lo mejor para poder integrar las acciones preventivas correspondientes a esas tareas que va a desarrollar el subcontratista, es necesaria la intervención del subcontratista en la elaboración del plan de seguridad. Porque a lo mejor el contratista no es un experto en los tipos de trabajos que va a desarrollar el subcontratista, ¿vale? Entonces es el subcontratista el que asume en esa parte el elaborar la parte correspondiente de ese plan de seguridad, si bien no por eso el plan de seguridad deja de ser del contratista, ¿vale? Porque quien tiene la obligación de elaborar el plan de seguridad es el contratista. ¿Vale? Lógicamente, tanto contratistas como subcontratistas tienen que respetar la normativa de seguridad y salud laboral o la obligación de gestionar adecuadamente la coordinación de actividades empresariales. Tienen que informar e instruir a sus trabajadores y también a los trabajadores autónomos que en su caso subcontraten sobre las medidas de seguridad y atender a las instrucciones del coordinador de seguridad cuando éste exista y en caso de que no fuera preceptiva su designación de la dirección facultativa. Cuando decimos que los contratistas y subcontratistas tienen que cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad, eso lo que quiere decir es que aquí tenemos una cadena vertical, de tal manera que si un contratista tiene uno o varios subcontratistas, tiene que velar porque esos subcontratistas cumplan las previsiones de su plan de seguridad, ¿vale? O si contrata a trabajadores autónomos. Y cada uno de esos subcontratistas, a su vez, tiene la obligación de velar porque cada uno de los subcontratistas a los que contrate o trabajadores autónomos igualmente cumplan las prescripciones del plan de seguridad, ¿vale? Es que esto es continuamente una cadena de reparto de responsabilidades, de manera que cada uno tiene el deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa de aquellos que tiene en su cadena de subcontratación por debajo. Lógicamente eso no exime de las obligaciones del contratista, ¿eh? Es decir, y de cada uno de los subcontratistas. Es decir, en definitiva, todos son responsables de lo que pase por debajo de ellos, pero que lógicamente cada uno tiene que velar por los que le toca por debajo. No se deja todo ni en manos del contratista, ni solo en manos de cada uno de los subcontratistas, sino que todos tienen responsabilidad compartida en el cumplimiento de esas obligaciones. Vale, pregunta Cristina, ¿puedes repetir cómo es en la administración? En la administración, lo único que sucede, lo único que cambia, ¿vale? Es que en la aprobación del plan de seguridad y salud la hace el coordinador de seguridad y salud de la obra técnicamente, ¿vale? Pero formalmente la aprobación la hace el organismo de la administración pública que ha licitado la obra. Imagínate, un ayuntamiento va a construir un polideportivo en el municipio. Y entonces contrata a un contratista, que a su vez este luego contrata a otros subcontratistas, tenemos concurrencia, tenemos un coordinador de seguridad de la obra. El contratista le presenta el plan de seguridad al coordinador y el coordinador dice, técnicamente este plan de seguridad está perfecto. Bueno, pues el acta de aprobación no solamente va con un informe favorable del coordinador de seguridad, sino que va firmada por el ayuntamiento, que es la autoridad, en este caso, la administración pública que ha licitado esa obra, el promotor. ¿Vale? Pero eso solo ocurre en la administración pública.
¿vale? No sé si ha quedado claro. Esa es el único matiz, ¿vale? Vale, perfecto. Bien, perfecto, de nada. ¿Y los trabajadores autónomos? Bueno, pues los trabajadores autónomos, os recuerdo de nuevo que es importante que eso lo tengamos claro. Entendemos por trabajador autónomo en este ámbito el que es el profesional que presta su actividad de forma directa, ¿vale? Y que por tanto no tiene asalariados. Bien, pues en este caso estos trabajadores autónomos tienen una serie de obligaciones en el ámbito de las obras de construcción. ¿Y cuáles son estas obligaciones que tienen los trabajadores autónomos? Pues lo primero, igual que los contratistas y subcontratistas, aplicar los principios de la actividad preventiva, los principios de la acción preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención. Cumplir las disposiciones de seguridad previstas en el Reglamento de Obras de Construcción. Cumplir las obligaciones de los trabajadores, porque al fin y al cabo el trabajador autónomo es trabajador de sí mismo y empresario de sí mismo, ¿vale? Entonces, la ley lo que le prescribe en cuanto a lo que a él mismo le compete es cumplir las mismas obligaciones que los trabajadores tienen en materia preventiva, ¿vale? Colaborar con los demás empresarios, no ponerse en peligro, cumplir las prescripciones en materia de utilización de los equipos de trabajo, en materia de utilización de los EPIs, etcétera, etcétera. Lógicamente, puesto que está concurriendo con otros trabajadores autónomos y o empresas, sean estas contratistas o subcontratistas, tiene que cumplir las obligaciones en materia de coordinación de actividades. Para lo que se contrate, tendrá prescripciones normativas dentro del plan de seguridad, por tanto el autónomo tendrá que cumplirlas, ¿vale? Tendrá que seguir las indicaciones y las instrucciones que en su caso reciba de la coordinación de seguridad, del coordinador de seguridad de la obra o de la dirección facultativa, cuando no exista como tal designación de coordinador. Tendrá que utilizar los equipos de trabajo y los equipos de protección individual conforme a las previsiones de la normativa, ¿vale? Vale. Hasta aquí más o menos se ha entendido cuáles son las figuras que intervienen en las obras, qué obligaciones tiene cada uno, etcétera, etcétera. ¿Dudas, preguntas que tengáis antes de entrar con esto? ¿Está más o menos claro? Vale. Bueno, pues habíamos dicho al principio, el estudio de seguridad de salud o estudio básico de seguridad de salud es obligatorio en obras que tengan proyecto, ¿vale? Eso ya nos da la pista. ¿El autónomo puede usar la maquinaria del contratista si se la pone a disposición? Sí, eso se prevé en la ley de prevención, ¿vale? Los requisitos para la puesta a disposición de maquinaria. Bien, y lo que hay que cumplir, tanto por parte del autónomo como del contratista. Hemos dicho, puede ocurrir que nos encontremos con obras que no tengan proyecto. Entonces, según lo que hemos estado viendo hasta ahora, el itinerario en cuanto a cumplimientos, cuando una obra tiene proyecto, está bastante claro. Hemos visto que en el momento en que existe concurrencia, tenemos toda una serie de obligaciones en materia de coordinación, existen unas cadenas de subcontratación que ahora ampliaremos un poco. Tenemos la necesidad de cuando existe concurrencia designar un coordinador de seguridad, etcétera, etcétera. En el ámbito del desarrollo de la documentación preventiva, lo que nos dice es que, puesto que en fase del proyecto tiene que elaborarse un estudio de seguridad o un estudio básico de seguridad, llegados a la fase de ejecución de la obra, el contratista tiene que elaborar un plan de seguridad y lo tendrá que aprobar el coordinador de seguridad, ¿vale? Y en el ámbito de la administración pública, ya lo hemos dicho, técnicamente lo aprueba el coordinador, formalmente lo aprueba la administración que tenga la consideración de promotor en esa obra. ¿Qué pasa si una obra no tiene proyecto? ¿Vale? Bueno, pues si una obra no tiene proyecto, sí que hay una cuestión
que tenemos que tener clara. Y es que si una obra no tiene proyecto, con lo que nos vamos a encontrar es que no tiene estudio de seguridad o estudio básico de seguridad, porque estudio de seguridad o estudio básico de seguridad es obligatorio en las obras que tienen proyecto. Por tanto, si la obra no tiene proyecto, lo que prevé la normativa, tanto la ley de industria como la normativa de la edificación, es en qué supuestos pueden desarrollarse obras sin proyecto, que normalmente son obras poco significativas, poco relevantes. ¿Vale? Bien, si no tenemos estudio de seguridad o estudio básico de seguridad, del que, como habíamos comentado antes, tiene que partir un contratista o un contratista para elaborar el plan de seguridad. ¿Qué ocurre en la fase de ejecución de la obra? Bien, pues lo que se prevé es que en el caso de que no tengamos un estudio de seguridad o un estudio básico de seguridad porque la obra no tenga proyecto, el contratista va a tener que elaborar en cualquier caso un documento que surta las veces de plan de seguridad. Y ese documento recibe el nombre de documento de gestión preventiva en la obra. Y tiene la misma función y cumple los mismos objetivos que tiene el plan de seguridad. Y tiene que ser igualmente aprobado por el coordinador de seguridad o por la dirección de la obra, ¿vale? Es decir, que los requisitos van a ser los mismos. Lo que sucede es que formalmente no tenemos un plan de seguridad porque no partimos de un estudio de seguridad, un estudio básico de seguridad. Pero es necesario este documento de gestión. Entre otras de las muchas gestiones que hay que llevar a cabo para ejecutar una obra, es que cuando se va a solicitar la autorización, el permiso para realizar las obras ante la administración pública correspondiente, es que hay que presentar o bien el plan de seguridad o bien el documento de gestión preventiva y además aprobado por el coordinador o por la dirección de obra. ¿Vale? Si no, no se puede desarrollar esa obra. ¿Vale? Con lo cual, desde el punto de vista de la documentación preventiva, en las obras sin proyecto, el asunto queda bastante claramente solventado porque lo que ocurre es que independientemente de que no tengamos estudio de seguridad o estudio básico de seguridad, lo que prevé la normativa es, bueno, da igual, entonces en ese caso habrá que elaborar un documento de gestión preventiva para esa obra, que surtirá a las veces del plan de seguridad y constituirá, por tanto, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva para esa obra. Perfecto. Ahora bien, esta es la diferencia, este es el matiz. ¿Qué ocurre con todo lo relativo a la designación del coordinador de seguridad? ¿Qué ocurre con todo lo que corresponde a las obligaciones que tienen los contratistas, los subcontratistas o cuando un promotor se convierte en contratista, etcétera, etcétera? Pues que funciona exactamente igual en las obras con proyecto o en las obras sin proyecto. ¿Vale? Es decir, si existe concurrencia y yo tengo allí a dos empresas que van a encargarse de desarrollar la obra correspondiente, aunque no tenga proyecto, o que sean dos contratistas o un contratista y un subcontratista, o tengo a un contratista que a su vez subcontrata a un autónomo, o cualquier combinación que implique concurrencia, es preceptiva la designación de coordinador. ¿Vale? Durante la ejecución de la obra. Es decir, y eso es importante que lo tengamos claro, que el hecho de que una obra no tenga proyecto no conlleva que no se apliquen las obligaciones en materia de gestión de seguridad de la obra. ¿Vale? Lo único que varía es lo relativo a la gestión documental, que puesto que no tenemos estudio de seguridad, pues tenemos que elaborar otro tipo de documento, pero ya está. ¿Vale? Vale, vale. ¿Se entiende esto? Perfecto. Vale. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿vale? Porque a veces existe la confusión de decir, bueno, pero es que si la obra es una obra menor, es una obra sin proyecto, pues entonces no aplica a la normativa de seguridad de salud. Y como que no, claro que aplica.
¿vale? Con unas prescripciones específicamente correspondientes a las obras sin proyecto, pero por lo demás aplica. Ha comentado, creo que antes, Juan Ignacio, que hay unas NTPs dedicadas a las obras sin proyecto. Efectivamente, y os recomiendo que las leáis. También la guía, ¿eh? También la guía de obras de construcción habla de cuáles son las obligaciones que existen en el ámbito de las obras sin proyecto, ¿vale? Bien. Y ahora vamos a hablar un poco de la subcontratación, porque esto es importante que os suene, ya que en el ámbito de la construcción es, es, es muy relevante, ¿vale? A raíz del análisis de distintos problemas en cuanto a la siniestralidad que presentaban las obras de construcción, se llegó a la conclusión de que si no existía un control de las cadenas de subcontratación, las reducciones que se producían de las partidas destinadas a seguridad y salud se veían muy comprometidas. Por tanto, se abogó en su momento por elaborar una normativa que, con el fin de procurar poner coto a cadenas excesivamente largas de subcontratación, estas se vieran limitadas por unas restricciones. ¿Vale? ¿De qué estoy hablando? Antes de venir aquí, vamos a verlo aquí. Lo que hace la normativa de la subcontratación es hacer una limitación en cuanto a la posibilidad de establecer subcontrataciones en vertical. Es decir, la normativa de la subcontratación no entra en cuántas partes quiera un promotor fragmentar la obra para asignársela a distintos contratistas. Tampoco entra en cuántas partes quiera un contratista fragmentar la parte de la obra que le ha contratado para asignársela a distintos primeros subcontratistas que contraten con él. ¿Vale? Y lo mismo en lo que se refiere a cada uno de los niveles horizontales. ¿Dónde interviene la normativa de la subcontratación? En la relación vertical de subcontratación. ¿Y por qué interviene en la relación vertical de la subcontratación? Pues por lo siguiente. Lo que os comentaba aquí de reducir las largas cadenas de subcontratación y evitar la reducción de las partidas presupuestarias viene por el hecho de que hasta que se publicó y entró en vigor la normativa de la subcontratación, no existía un control exhaustivo en lo que se refería a quién podía actuar como contratista, subcontratista. Primer subcontratista es el que contrata con el contratista, como ya hemos visto. Segundo subcontratista, el que contrata con el primero. Tercer subcontratista, el que contrata con el segundo. Y ahora mismo, a día de hoy, es que acaba la cadena, salvo una justificación explícita de por qué sería necesario ampliar la cadena de subcontratación. Pero antes no existía este límite, de tal manera que podríamos tener un cuarto subcontratista, un quinto subcontratista, un sexto subcontratista. ¿Vale? ¿Y qué ocurría? Bueno, pues muchas veces lo que ocurría era que algunas de estas empresas que teníamos por aquí realmente en la práctica no ejecutaban ningún trabajo en la obra. Eran meramente intermediarios. Es decir, llegaba el contratista, contrataba a su vez a un primer subcontratista, que luego a su vez se encargaba de contratar a toda otra serie de gente, pero que realmente no aparecía por la obra. Eso ya, por ejemplo, no es posible. ¿Vale? A día de hoy tiene que estar justificado qué es lo que hace cualquiera de los intervinientes en una obra. ¿Vale? Y tiene que tener presencia, organización, trabajadores. ¿Vale? Además, ¿qué ocurría también? Pues que según la cadena de subcontratación se iba alargando, las partidas presupuestarias se iban mermando. ¿Vale? Sobre todo en los supuestos en los que existía esa intermediación,
pues básicamente lo que iba ocurriendo es que el presupuesto se iba reduciendo según bajábamos en la cadena y al final el último subcontratista, allí por el puesto veintitantos, era el que realmente ejecutaba la tarea, el trabajo, y lo hacía pues sin ningún tipo de medida de seguridad, ¿vale? O con una reducción muy significativa de las medidas de seguridad. Entonces, visto que esta práctica se producía y que estaba, en cierto modo, bastante extendida, pues lo que pretendió la ley de subcontratación fue decir, esto, señores, se ha acabado. Para poder subcontratar, para poder ser, de hecho, para poder ser contratista o subcontratista en una obra, lo primero hay que estar en un registro. Y para poder estar en ese registro, uno tiene que cumplir toda una serie de requisitos, que son estar constituido en una empresa, tener trabajadores, trabajadores que estén en la empresa, tener sus propios medios productivos, bueno, pues toda una serie de requisitos que se tenían que cumplir para que uno a su vez pudiera subcontratar. ¿Vale? Además, no solamente se quedó esto ahí, sino que también se estableció un límite a la posibilidad de realizar subcontrataciones. De tal manera que a día de hoy un tercer subcontratista no puede subcontratar salvo supuestos muy concretos y específicos que tienen que estar justificados. Si no están debidamente justificados, no se puede ampliar la cadena de subcontratación. Por tanto, y en relación con esto, requisitos. ¿Qué se le pide a una empresa contratista o subcontratista para poder desarrollar estos trabajos? Pues tener una organización productiva propia, con medios materiales y personales. Asumir la responsabilidad empresarial. Dirigir y organizar el trabajo asignado en la obra con autonomía. Tener formación preventiva a todos los niveles de la organización que tiene que estar debidamente justificada en base a lo que establece el convenio. Contar con una organización preventiva. Estar inscrita en un registro que verifique que todas estas cuestiones se cumplen. Tiene que cumplir los requisitos determinados de estabilidad en el empleo. Por supuesto, tiene que cumplir el régimen de la subcontratación. Aplicar el deber de vigilancia con respecto, es decir, asegurarse de que todos aquellos a los que subcontrata cumplen a su vez las disposiciones en materia de seguridad y salud en las obras. Cumplir las obligaciones en lo que respecta al libro de subcontratación. Cada contratista tiene que tener un libro de subcontratación donde registra toda su cadena de subcontratación, todo lo que de él depende. Cada contratista, ¿vale? Y entonces allí tiene registradas todas las cadenas toda su cadena de subcontratación. Si hay que hacer una subcontratación específica, también se contempla, etcétera. Y lógicamente colaborar y permitir la consulta y participación de los representantes de los trabajadores. ¿Vale? Bien. También se establecen algunas prescripciones particulares con respecto a determinadas situaciones específicas que pueden encontrarse en las obras, que son, por ejemplo, ¿qué ocurre con una empresa que sea lo que se llama subcontratista intensivo? Subcontratista intensivo se entiende por aquella empresa que fundamentalmente a lo que se dedica es a poner mano de obra, pero no pone gran maquinaria para desarrollar el trabajo. Por ejemplo, imaginaos una empresa de albañilería que lo que pone son a sus albañiles con sus herramientas manuales y portátiles. ¿Vale? Pues lo que hace la normativa de la subcontratación es decir, bueno, si usted es un subcontratista intensivo y por tanto lo que fundamentalmente usted hace es poner en la obra personal, no puede subcontratar. Si necesita más medios para cumplir la parte de la obra que se le ha asignado, amplíe la contratación. Contratación de trabajadores, ¿vale? Pero no subcontrate. ¿Qué pasa con los trabajadores autónomos? Hemos dicho que el trabajador autónomo es el profesional, la persona física que presta de forma personal y directa su actividad profesional. No puede subcontratar. ¿Vale? Ahora bien, ¿hay excepción? Sí, como en el caso del tercer subcontratista. ¿El tercer subcontratista puede subcontratar? Sí, con supuestos debidamente acreditados, fundamentados y autorizado por el coordinador de seguridad y salud, ¿vale? Y notificado a la autoridad laboral, por cierto, ¿vale?
y registrado en el libro de la subcontratación, como es lógico. ¿Podría subcontratar un subcontratista intensivo? Podría, lo mismo, igualmente, de manera justificada. ¿Podría incluso subcontratar un autónomo? Pues también podría, pero todo ello debidamente justificado. Pero en primera instancia no pueden. Es decir, en primera instancia, un tercer subcontratista ya no podría subcontratar, un subcontratista intensivo tampoco y un trabajador autónomo tampoco. ¿Vale? ¿Se entiende qué es lo que se quiso hacer con la normativa de la subcontratación y fundamentalmente qué es lo que esta normativa pretende? Esto no hay que sabérselo de memoria, ¿eh? ¿Vale? Pero sí, me refiero para el examen. Pero lo que quiero es que lo entendáis. ¿Vale? Se comprende cuál es la finalidad que tiene esta normativa, qué es lo que busca y, grosso modo, qué es lo que prescribe. Vale, eso es, efectivamente, claro, en el momento, cuanto más larga era la cadena de subcontratación, pues más difícil era todo de controlar, de controlar. El registro de empresas acreditadas, si no estás en el registro, no puedes subcontratar, ¿vale? Si hay dos subcontratistas en distintas fases, se hacen dos aperturas. La apertura de centro de trabajo la hace cada contratista. ¿Vale? Con lo cual, salvo que exista la posibilidad en un momento determinado de adherirse un contratista a la subcontratación a la apertura ya realizada por otro contratista, la apertura la hace cada contratista, igual que el libro de subcontratación lo pone cada contratista. Vale, vale. Eh, sí, lo que dice Juan Ignacio de las empresas de grúas, es que hay una interpretación un poco problemática. Entiendo que te refieres a las grúas autocargantes, que son las que solamente descargan material, ¿vale? Y ahí, porque evidentemente una grúa móvil autopropulsada o una grúa torre no hay excusa. Eso tiene que estar en el libro de subcontratación sí o sí. Pero es verdad que hay ciertas dudas en cuanto a cuando son grúas que no ejecutan trabajo en la obra, sino que solo descargan materiales. Y ahí hay sus más y sus menos, ¿vale? En cuanto a la inclusión. Sí, pero la cuestión está en si eso se considera una subcontratación o no para ejecución de trabajos de la obra, ¿vale? Entonces, eso es un melón, ¿vale? Ahí hay que estar al caso y sobre todo lo que diga el coordinador, porque de otra manera no se puede, o hacer la consulta, lógicamente, al Instituto Nacional de Seguridad y Salud o a la Inspección de Trabajo. La inspección se ha pronunciado acerca de algunos casos. Por ejemplo, creo recordar que para el suministro de cementos y morteros se pronunció la inspección con un criterio al efecto de si se les debía de considerar y en qué supuestos dentro o no de la cadena de subcontratación. Por ejemplo, suministradores. ¿Vale? Bien. Bueno, pero no vamos a entrar en esas disquisiciones porque si no nos perdemos mucho. Em, Más o menos. Esto se ha entendido, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Que lógicamente esto lo que busca es intentar, perdón, que, que se reduzca la siniestralidad en obra, ¿no? Esa es la finalidad fundamental. Bien, apéndices, os comentaba antes. ¿Qué podemos encontrar? Aparte, ya sabéis que todas las guías técnicas se estructuran de la misma manera. Primero lo que hacen es desarrollar técnicamente el articulado del reglamento correspondiente, pero además no solo hacen eso, sino que también incluyen eh, determinados apéndices que pueden ser muy ilustrativos en función de las necesidades que uno se pueda encontrar en un momento determinado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en la guía de obras de construcción, pues tenemos un apéndice que está dedicado a la gestión de la coordinación de actividades en las obras. También tenemos un apéndice que se dedica al contenido mínimo que tiene que tener el programa formativo para ejercer como coordinador. Es indicativo,
¿Esto por qué lo hace? Porque en determinadas comunidades autónomas, en determinadas regiones, el requisito fundamental y básico para poder ejercer como coordinador de seguridad y salud es ser arquitecto o aparejador, ingeniero de grado medio o ingeniero superior. ¿Vale? Esos son los requisitos esenciales. Pero luego es verdad que algunas comunidades autónomas tienen un registro donde tenemos un coordinador de seguridad se tiene que inscribir en el caso de que vaya a ejercer con esas funciones. Yo no puedo porque soy licenciado, con lo cual yo no puedo ejercer como coordinador, ¿vale? Pero los ingenieros y los arquitectos sí, ¿vale? Entonces, se tienen que registrar y además existe un, en determinadas comunidades autónomas no solamente existe la obligación del registro, sino también de contar con una formación como coordinador de seguridad y salud, que suele ser un curso de unas 200 o 250 horas, con una formación específica para ejercer esas funciones, ¿vale? Y en algunas comunidades autónomas es preceptivo. Luego, por ejemplo, pues tenemos otro apéndice que es dedicado a todo esto que hemos estado hablando de la subcontratación, ¿vale? A la limitación de las cadenas de subcontratación y todo eso, ¿vale? Otro que nos habla del estudio de seguridad y del plan de seguridad. Otro correspondiente a la formación, ¿vale? Sabéis que en el ámbito de la construcción y en general en muchos de los sectores productivos, el convenio colectivo fija unas obligaciones en materia de la formación que tienen que tener los distintos oficios de ese sector, ¿vale? Entonces, aquí nos da algunas prescripciones acerca de lo que decía en su momento el convenio y demás, ¿vale? Lógicamente lo que hay que estar es a lo que dice el convenio en cada momento. También incluye unos modelos de actas y demás y un contenido para el libro de incidencias, que os recuerdo que es el que está previsto para, en el caso de que ocurra algún tipo de incidente grave en la industria. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda con respecto, antes de que entremos en minas, con respecto a lo relativo a las obras de construcción? Las figuras que intervienen, las fases de la obra, las funciones que tienen los coordinadores, las obligaciones que tiene el promotor, obligaciones de los contratistas, subcontratistas, qué es el estudio de seguridad, qué es el plan de seguridad, por qué. Hola, Hola, una dime, Sara. pregunta. A ver, con respecto a la, la empresa de alquiler de maquinaria, Sí, eh, las subcontratas que la contrata tiene, yo como contrata subcontrato a una empresa y esa empresa que yo subcontrato utiliza una máquina que yo he alquilado. Tú has dicho que existe la posibilidad de que suceda eso, no lo digo ¿no? yo, lo dice la ley de prevención. Vale. Ahora, yo como empresa contratista, ¿qué información, formación debo darle a ese trabajador subcontratado? Toda la que sea necesaria para que utilice esa maquinaria. Como por ejemplo, Pues la formación específica. O tendrás que dársela o exigírsela, pero la tiene que tener. pero si esa empresa subcontratista me entrega la formación o la autorización en el uso de esa maquinaria, ¿sería suficiente? Pues eso lo decide el coordinador. Vale, Claro, claro. Es que ahí tienes que preguntárselo al coordinador de seguridad. Oye, ¿qué me exiges para esta empresa que yo subcontrato y yo voy a alquilar una maquinaria que se la voy a poner a disposición para que ellos la utilicen? ¿Qué sí. requisitos me exiges con respecto a la formación y capacitación de los trabajadores de la subcontrata? Vale, porque una cosa es la formación de convenio, que Sí, claro. ya estoy familiarizada yo con todo ello Ujú. dependiendo de su puesto de trabajo o de la actividad que va a desarrollar. Y otra cosa es, además de esa formación por convenio,
yo tendría que generarle algún documento a ese trabajador que indicara que la empresa contratista forma a ese trabajador. No tanto que le forma como que se asegura de que tiene la formación como sea. Pero sí, claro, o sea, piensa que una contratista tiene deber de vigilancia del cumplimiento de la normativa con respecto a los que subcontrata. Sí, Entonces, lo que tú te tienes que plantear es, si hay cualquier incidencia, en el caso de que un trabajador de esta empresa tenga un percance, sea leve o del tipo que sea, de la índole que sea, ¿qué me van a pedir? Pues me van a pedir que yo sea capaz de acreditar que yo me la he formación, la asegurado información, los EPI, el acto, todo, contrato, etcétera. Sí, hasta claro. ahí yo lo entiendo. A donde yo voy es, ¿se necesita algún registro aparte de los que te he mencionado? Donde se Depende. indique que la contratista ha dado formación e información al trabajador tal sobre la maquinaria alquilada cual. Si se la pone a disposición, tienes que ir a lo que dice la ley sobre la puesta a disposición de maquinaria, porque ahí viene regulado. ¿Vale? La ley de prevención tiene, no recuerdo qué artículo es, pero hay un artículo que habla de la puesta a disposición, ¿vale? De maquinaria y Vale, equipamientos. Y entonces tienes que ir a ver exactamente qué regulaciones se contemplan ahí en cuanto a, oye, si yo pongo a disposición maquinaria, lógicamente, tú parte del principio lógico de que si eres tú quien le estás poniendo a disposición esa maquinaria, sí, tú asumes la responsabilidad de que se utilice bien esa maquinaria. Por tanto, te tienes que asegurar de que el trabajador es competente para utilizar esa maquinaria que tú le pones a disposición. ¿Cómo se imparte esa formación? ¿Lo haces tú directamente porque tienes personal capacitado para impartirla o lo haces a través de la empresa alquiladora? ¿Vale? Entonces un técnico de la empresa de alquiler de maquinaria va allí, les instruye, les da la formación, les da la capacitación y demás, y queda un registro de eso, pues tú podrás acreditarlo. No sé si me explico. vale, O sea, al sí, final tú tienes que ir a ponerte en el supuesto de, bien, si yo tengo que acreditar en un momento determinado qué capacitación tenían estos trabajadores, ¿qué voy a necesitar? Y en definitiva va por ahí, es lo que te dice el artículo. Lo que pasa es que no recuerdo cuál es ni lo recuerdo literalmente, pero cuando la normativa te dice, cuando se ponga a disposición los equipos de trabajo y la maquinaria, habrá que cumplir toda esta serie de disposiciones. ¿Vale? vale, Porque lo que vale, está claro es que de una manera o de otra, lo que se tiene que poder demostrar fehacientemente es que ese trabajador tenía la capacitación para poder utilizar esa maquinaria. ok, ok. Entonces, Gracias. hay que asegurarlo. De nada, Sonia. ¿Vale? Bien, sí, comenta Juan Ignacio, el coordinador de seguridad puede echar a un trabajador de obra si no cumple y parar la obra. Bueno, la paralización de trabajo sí lo comenté por encima, supuestos de riesgo grave e inminente, puede echar a un trabajador o puede echar a un contratista, ¿vale? El coordinador de seguridad, pues al final toma las decisiones en función de lo que pase en la obra, ¿vale? Con lo cual, ante defectos en las medidas de seguridad, por supuesto, tiene la potestad de paralizar los trabajos vamos, lógicamente tiene la potestad de hacer lo que considere oportuno, ¿no? La formación está regulada en los convenios, pero bien es verdad como comentaba Sonia, puede haber formación, porque sí que es verdad que el convenio te dice la formación específica para la realización de los trabajos en altura, pero también es cierto que existe normativa adicional que regula, por ejemplo, la utilización de las plataformas elevadoras y existen cursos específicos para la capacitación de los trabajadores o para la utilización de las grúas autopropulsadas o de las grúas torre. No vale cualquier formación, tiene que ser una formación según las instrucciones técnicas del reglamento de aparatos de elevación. Es decir, que cada cosa tiene lo suyo y lo que hay que preocuparse es de acreditarlo, ¿vale? El Real Decreto te dice cuál es la formación. Pues sí, bien, pero hay que tener en cuenta no solo lo que dice el Real Decreto 1215, sino también el supuesto que se plantea en este caso, que es eso, que no solamente es, porque el Real Decreto 1215 está pensado para el empresario que pone a disposición de sus trabajadores la maquinaria, pero es cierto que la ley de prevención también prevé el supuesto de que un empresario ponga a disposición de otros trabajadores la maquinaria y entonces en este sentido establece unas indicaciones de cómo tiene que gestionarse en cierta manera
esa puesta a disposición. Pero en definitiva, la cuestión está en garantizar que los trabajadores tienen la formación para ser competentes en el uso de la maquinaria correspondiente, ¿vale? Quiero recordar que, es que no recuerdo qué artículo es, pero lo regula, tanto eso como también la puesta a disposición, por ejemplo, de productos químicos, de maquinaria y demás. Lo dice en general, dice, siempre que se pongan a disposición equipos de trabajo, siempre que se pongan a disposición productos químicos, etcétera, ¿vale? Bien. Y en cualquier caso, ante la duda y por lo que preguntaba Sonia, si tengo dudas de cómo gestionar esto de la manera más satisfactoria, se le plantea la consulta al coordinador de seguridad. ¿Vale? Oye, mira, vamos a ver, yo tengo esta situación, yo tengo esta empresa a la que he subcontratado y a la cual le quiero ceder el uso de esta maquinaria que voy a alquilar. ¿Qué documentación te presento para acreditar que los trabajadores son competentes en este asunto? ¿Vale? Bien. Actividades mineras. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más con respecto a esto. ¿Nada? Vale. Actividades mineras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues lo que nos establece, hemos visto, ¿no? Me vuelvo al principio para que nos situemos. Estuvimos viendo en primer lugar el reglamento de lugares de trabajo. Vimos que el reglamento de lugares de trabajo lo que hacía era excluir de su ámbito de aplicación determinadas actividades, entre ellas las obras de construcción, las actividades mineras, los buques de pesca, etcétera. Y en este caso, una de estas exclusiones que hemos visto eran las obras, ya hemos visto cuál es la normativa que las aplica. Y también tenemos otra exclusión, que en este caso son las actividades mineras, ¿vale? Y en este caso, lo que prevé la normativa, ¿vale? Es la regulación específica de este tipo de actividades, ¿vale? ¿Qué regulaciones se establecen en esta materia? Bueno, pues fundamentalmente tenemos dos reglamentaciones a las que atender en el ámbito de las actividades mineras. Una es una normativa industrial, que es el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que es un reglamento de minas, en definitiva, ¿vale? Y luego tenemos un reglamento que es de carácter laboral, un reglamento que emana de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es el Real Decreto 1389 del año 1997, de actividades mineras. Este reglamento, cada uno de estos reglamentos establecen una serie de prescripciones. ¿Por qué tenemos dos normativas? ¿Vale? Que es la duda que puede surgir aquí. ¿Y por qué tenemos dos normativas en el ámbito de las actividades mineras que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos dos normativas por el hecho de que, como sabéis, la Ley de Prevención y el Reglamento de los Servicios de Prevención proceden de directivas, ¿vale? De directivas europeas, ¿vale? Y esas directivas fueron traspuestas al organismo jurídico español en la Ley de Prevención y en los distintos reales decretos por el que se aprobaron los correspondientes reglamentos. Una de las directivas que en su momento elaboró la Unión Europea correspondía a las actividades mineras, ¿vale? Y hubo que transponerla. Pero ¿qué ocurría? Que en España ya teníamos una normativa que regulaba cuáles eran las condiciones de seguridad y salud que se tenían que cumplir en las actividades mineras. Y ese reglamento es el Real Decreto 863 del año 85, que es el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. Lógicamente, este reglamento, que ya establecía toda una serie de prescripciones técnicamente muy detalladas en materia de seguridad en las en las actividades mineras, se mantuvo en vigor, complementado con el Real Decreto 1389 del año 97, que procede de la transposición de la directiva. Es decir, que el Real Decreto por el que se aprobaba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera no fue derogado, sino que se mantuvo en vigor y está complementado
por el Real Decreto que procede de las directivas europeas de la misma serie de la que procede la Ley de Prevención. ¿Vale? Entonces, por eso en el ámbito minero tenemos una doble normativa que nos aplica. Por un lado tenemos una normativa industrial, la normativa de seguridad minera, y por otro lado la normativa laboral, el reglamento de seguridad y salud en las actividades mineras, pero que son complementarias. ¿Vale? Bien. Como actividades que están incluidas como actividades mineras, tenemos, por ejemplo, las industrias que se dedican a la extracción de minerales, el procesado de mineral, las instalaciones y plantas dedicados al tratamiento de los minerales, las actividades de perforaciones o sondeos, y también están reguladas por normativa minera junto con la normativa de obras de construcción aquellos trabajos que se realicen en obra en los cuales se utilicen técnicas mineras. ¿Vale? Todo ello está, lógicamente, en tanto que formando parte de obras les aplica la normativa de obras de construcción que acabamos de estar viendo, pero también les aplica la correspondiente a minas. ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo mínimo que yo tengo que saber en el ámbito de las actividades mineras? Bueno, pues lo primero de todo es que el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera nos regula que en toda actividad minera tiene que existir la figura de un director facultativo. El director facultativo es un ingeniero de minas que tiene bajo su dirección la explotación o la gestión de la actividad de la que se trate, sea una industria extractiva, sea una planta de tratamiento, sea lo que sea, ¿vale? Es el máximo responsable técnico de la seguridad y salud en una instalación minera, ¿vale? Lógicamente, el empresario, que no suele coincidir con el director facultativo, también tiene una serie de responsabilidades, ¿vale? Pero el máximo responsable en el ámbito técnico, en lo que se refiere a seguridad y salud, de manera análoga a lo que nos ocurre con el coordinador de seguridad y salud en las obras de construcción, pues ocurre en el ámbito de la minería con el director facultativo de la explotación. ¿Vale? Aquí en este caso todavía es el director facultativo es director, forma parte de la empresa dedicada a la extracción del mineral, ¿vale? Pero me refiero que es un poco equivalente en el sentido de que tiene la máxima responsabilidad en la gestión preventiva, ¿vale? Y entre otras de las obligaciones que tiene, porque lógicamente un director facultativo no se encarga solo de la seguridad y salud, ¿vale? Un director facultativo de una industria extractiva, aparte de encargarse de la gestión de la seguridad y salud, por supuesto, tiene como finalidad la dirección de la actividad correspondiente, ¿vale? Pero específicamente, entre sus obligaciones en materia de seguridad y salud, tiene el que es el encargado de elaborar toda una serie de instrucciones que tienen que describir cómo se llevan a cabo las distintas tareas que se realizan en esa actividad minera. ¿Vale? Perforaciones, excavaciones, voladuras, trabajo en los frentes, dimensionamiento de las vías de tránsito, mantenimiento de las instalaciones, mantenimiento de la maquinaria móvil. Cada una de estas operaciones que se lleven a cabo en la actividad minera tiene que ser objeto de un procedimiento. Los procedimientos que tiene que aprobar, que ayuda a elaborar o que elabora directamente el director facultativo y que tiene que aprobar en primera instancia, se llaman disposiciones internas de seguridad. ¿Vale? Y esas disposiciones internas de seguridad de la industria minera correspondiente son las que van a marcar cuáles son los procedimientos fundamentales que se tienen que cumplir en materia de seguridad en esa actividad. Las disposiciones internas de seguridad las elabora el director facultativo, las aprueba él en primera instancia para su uso en la instalación correspondiente, pero además son aprobadas por la autoridad minera también. ¿Vale? Porque las disposiciones internas de seguridad tienen que incluirse
en un documento que es el documento de seguridad y salud que vemos aquí. Ahora, este es el reglamento laboral, ¿vale? Que nos dice que entre las obligaciones del empresario, aparte de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, tiene que asegurarse de que se elabore un documento de seguridad y salud para la gestión de la seguridad y salud en esa actividad minera. Y entre otra documentación que tiene que formar parte del documento de seguridad y salud, tenemos las disposiciones internas de seguridad. ¿Vale? Además, el empresario no solo está obligado a que se elabore este documento de seguridad y salud, que se mantenga actualizado, por supuesto, hay que presentarlo todos los años ante la autoridad minera, ¿vale? Sino que además tiene que asegurarse de que se cumplen las obligaciones en materia de coordinación empresarial, tiene la obligación de notificar los accidentes o situaciones de peligro grave a la autoridad laboral y a la autoridad minera, ¿vale? Y tiene que asegurarse de que los trabajadores reciben la formación e información correspondientes, la vigilancia de la salud y garantizar la consulta y participación de los trabajadores, ¿vale? Como principios comunes a la gestión en materia de seguridad y salud. El plan de labores de la mina incluye en DIS lo que tiene que presentarse junto con el plan de labores para su aprobación por Minas es el documento de seguridad y salud, y dentro del documento de seguridad y salud es donde se tienen que incluir las disposiciones internas de seguridad. ¿Vale? O sea que para que se pueda aprobar el plan de labores es requisito que se presente el documento de seguridad y salud. Ese documento de seguridad y salud tendrá que incluir el plan de prevención de la actividad minera correspondiente, tendrá que incluir la evaluación de riesgos, tendrá que incluir la planificación de la actividad preventiva, tendrá que incluir todo. Todo. Lo que pasa es que eso estrictamente, a ver, controles ambientales de la mina, por ejemplo, de polvo silicio, es decir, me refiero, entendidos desde el punto de vista de seguridad y salud laboral, los tiene que incluir. Controles medioambientales también los exige Minas, ¿vale? Pero no estarían en el control de seguridad y salud, en el documento de seguridad y salud, me refiero, ¿vale? El documento de seguridad y salud lo que recoge es todo lo que tenga que ver con la protección laboral de los trabajadores. Entonces, condiciones ambientales, exposición a ruidos, exposición a vibraciones, exposición a sílice cristalina, todo lo que tengamos de riesgos laborales tiene que estar en el documento de seguridad y salud, ¿vale? Y luego, independientemente de eso, también hay que presentar la documentación medioambiental correspondiente a Minas para que se autorice el plan de labores exactamente igual. ¿Qué es esto del documento de seguridad y salud? Pues es el documento fundamental que responde a cómo gestiona una actividad minera la seguridad y salud laboral, ¿vale? De tal manera que incluye todo lo que os acabo de estar diciendo, ¿vale? Incluye el plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación, el plan de medidas de emergencia, los registros de la formación, de la información, la vigilancia de la salud de los trabajadores, las disposiciones internas de seguridad, todo. ¿Vale? Y tiene que ser presentado anualmente junto con el plan de labores, porque si no, no te aprueban el plan de labores y no puedes explotar, en definitiva, ¿vale? No puedes trabajar. Tiene que presentarse anualmente, como os digo, lo aprueba en primera instancia el director facultativo, igual que las disposiciones internas de seguridad, pero la aprobación formal la hace la administración cuando lo autoriza, ¿vale? Al aprobarlo de manera oficial. ¿Vale? Y bueno, buques de pesca, dudas, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque no voy a empezar con buques de pesca ahora en este momento, ya lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero dudas, consultas de lo que hemos visto hoy o de la parte de minas, ¿os ha quedado más o menos claro lo que hemos visto? Vale, perfecto. Bueno, pues entonces, ¿la planta de aprovechamiento estaría incluida? Sí, sí, claro. ¿Vale? Es decir, todo un establecimiento de beneficio minero, todo lo que abarque, desde la explotación hasta el tratamiento del mineral y demás, todo tiene que estar incluido dentro del documento de seguridad y salud, ¿vale? ¿Ninguna duda?
Vale. Bueno, pues entonces